Nuevamente, hermanos y hermanas, estamos aquí en Shepherd, Texas, saludándoles a todos los televidentes, radioyentes e internautas por el mundo. Estamos, por la gracia de Dios, otra vez contentos, compartiéndoles aquí la lección de la escuela sabática, que este día, martes 20 de julio, el Señor nos permite que tengamos para todos ustedes. Donde quiera estén, en Sudamérica, Centroamérica, aquí en Norteamérica o en Europa, no digamos allá por África, donde quiera esté más de alguien escuchando esta lección de escuela sabática, este estudio, solo deseamos para usted muchas bendiciones. Amén. Que la paz de Cristo le acompañe. El hermano Carmelo está conmigo nuevamente. ¿Cómo está este día? Bendecido nuevamente por la gracia del Señor, aquí con el varón, ¿verdad? Extrañando al hermano Tony. Y creo que ustedes también lo extrañan, hermanos, pero por la gracia de Dios, pues aquí estamos para hacer de bendición, ¿verdad? Porque recibimos bendición y pues como canales de luz también hay que dar bendición. Así es que estas lecciones, aprovechémoslas, hermanos, aprovechémoslas, porque el Señor todo tiene su tiempo y Él por eso está mandando estas lecciones, para aprovecharlas. Pues, ¿qué les parece si oramos? El Señor es el único que puede darnos sabiduría para entender su palabra. Así que, hermano Carmelo, por favor. Amén. Querido Padre y bondadoso Señor, aquí estamos agradecidos por su amor, agradecidos por un nuevo día que nos da, agradecidos porque en el nombre de Jesús hay poder, hay comunión con usted a través de su Santo Espíritu, y también agradecidos por la compañía de sus santos ángeles que nos guardaron para estar hasta aquí. Así es que acompáñenos en el trayecto de esta lección que podemos ver, Señor, que es para nuestro tiempo. Así es que bendiga a todos aquellos, Señor, que queremos ese cambio en nuestras vidas. Bendíganos. Y aún aquellos también que están indiferentes o que pues no tienen interés, Señor, en estas cosas. Pero gracias porque no nos ha dejado solos. Gracias porque en Jesús todo lo podemos, que nos fortalece. En su nombre se lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Hoy vamos a mirar cuando Dios interviene. Cuando Dios sabe que es el momento de que todos conozcan quién es Él. Amén. Cuando Dios, hermanos, obra de tal manera que tanto impíos como sus hijos se quedan maravillados. En ese ambiente en el que estaban Pablo y Silas allá en la cárcel, en el calabozo, nosotros ahora vemos que interviene el Todopoderoso. Amén. Y es que, hermano Carmelo, cuando el Omnipotente escuchó aquellas oraciones y alabanzas que salían del calabozo a medianoche, ¿qué hizo y cómo puede esto animar a las almas fieles en los últimos días de la tierra? Bueno, vamos aquí a leerlo. Hay dos citas, Hechos 16, 26, pero vamos a empezarla desde el 25. Y también en Salmo 103, 13, 17 al 22. Vamos a ver qué nos dice Hechos 16, de 25 y 26. Nos dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hubo dos acontecimientos aquí. La primera, para los presos, estos que estaban ahí, fue una novedad, ¿verdad? Un cambio allí de situación, el estar escuchando a estos presos lastimados, magullados, ¿verdad? Estar orando y cantando, hermanos. Y la otra, la más sorprendente, donde ese temblor, ese terremoto que sacudió la cárcel y se abrieron las puertas, hermanos, es algo que a cualquiera, ¿verdad? Si nosotros no estamos con el Señor Jesús, nos asusta. Yo me recuerdo en una ocasión, estando yo allá en Nevada, ¿verdad?
ahí estaba yo viví por 2 años ahí en Las Vegas, y en una ocasión hubo un temblor en California. Pues ya sabemos que California, ¿verdad? Es ya como diríamos costumbre esos temblores. Pero en esa ocasión, hermanos, pasó eso allí en California, y como dijeron por ahí, llegó una colita por allá hasta Las Vegas. Entonces nosotros estábamos ahí en un apartamento, ¿verdad? Y de repente me dice mi esposa, oye, ¿estás moviendo la cama o qué? Le digo, no, ¿por qué? Pues está sintiendo que se mueve, y de repente que yo también me pongo a pensar y se estaba moviendo, hermano, y eso nomás era una cosita que alcanzó a llegar por allá. Pues ahora, ¿verdad? Como hemos visto en el terremoto del 85 en México, que fue de 7 puntos y algo, sacudió varios edificios y hubo muchas pérdidas, hasta aún de vidas también. Entonces, hermanos, pero aquí el Señor tenía un propósito. Aquí no hubo pérdida de vidas. Aquí fue una manifestación en la cual, ¿verdad?, era precisamente con un propósito, como lo vamos a ver más después, ¿verdad? Simple y sencillamente estos apóstoles pues le dieron gloria a Dios por esa causa, y podemos ver, hermanos, que van a venir cosas difíciles aún en nuestra vida, pero si el Señor está con nosotros, pues no vamos a temer nada. Simple y sencillamente darle la gloria y la honra a Dios, porque el tiempo ya está cerca. Así es que, como dice aquí el título, ¿verdad? Estos que nos pasan, estas cosas que nos pasan, pues es para nuestro propio bien, que podemos verlo de esa manera, la intervención del Todopoderoso en nuestras vidas. Interesante. Los perseguidores se proponían desanimar a los dos predicadores con todo lo que les habían hecho, como era el de azotarlos injustamente y ahora meterlos en la cárcel. El carcelero, después de haberlos tratado mal, pues les puso los pies en el cepo, sin duda, hermanos, para que pues sintieran los calambres, ¿verdad? Después de un buen tiempo de estar en esa posición. Sin duda este hombre también se unía a provocar ese desánimo en estos dos predicadores. Pero nosotros encontramos que en vez de desanimarse, ellos más bien comienzan a cantar. En vez de quejarse, ellos comienzan a hacer un culto. Es medianoche. No es hora, digamos, para estar allí orando y cantando. Pero para el cristiano en todo tiempo se puede orar y cantar. Amén. El cristiano no está amarrado al tiempo. El cristiano que sabe que vive para la gloria de Dios, lo puede glorificar de día, como también lo puede glorificar de noche. Aquí nosotros miramos que ellos a medianoche, dice, cantando y orando. Hermanos, ellos estaban edificándose, y no solo ellos, sino también a los otros que les oían. Interesante que diga que los presos escucharon. Y esto nos dice a nosotros que no cantaban suavecito, cantaban fuerte, de manera que podía traspasar las paredes aquella voz y los otros presos escuchar. No cabe duda, hermanos, que aquí estos estaban haciendo lo que el apóstol Santiago nos ha aconsejado, cuando dice: si alguien está afligido, haga oración, y si está alegre, cante alabanzas. Eso es lo que está haciendo Pablo y Silas, afligidos en oración y alegres en la alabanza. Amén. Oh, hermanos y hermanas, ¿cómo nosotros podemos ver en todo esto que no había otra, hermanos, no había otra forma allí que se hiciera presente el Señor para premiar a sus hijos? Claro, alguien podrá decir: pues entonces voy a hacer lo mismo para que Él se manifieste cuando yo esté en una condición así.
Hermanos, recuerden que eso Dios en su soberanía lo determina si lo hace o no lo hace. Porque hubieron otros que fueron llevados a la hoguera y allí, hermanos, se pusieron a cantar, pero siempre las llamas ahogaron la voz porque murieron quemados. ¿Por qué en unos casos Dios interviene y en otros no? Eso le corresponde a Él decidirlo. Nosotros, como decíamos ayer, solamente hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Amén. Pero aquí no cabe duda que el ambiente está preparado para que Dios intervenga. Y interviene, hermanos, de una manera maravillosa el Señor. Pues un milagro ocurre. Pues dice que viene de repente un gran terremoto, al punto que las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Oh, Dios. hermanos y hermanas, todos los presos están libres. Todos los presos están, hermanos, prácticamente para salir huyendo si quieren. Pues los cimientos de la cárcel se han movido. Prácticamente, hermanos, se han sacudido y las puertas se han abierto. Así el Señor se ha manifestado. Y cómo esto puede animar a las almas fieles en los últimos días de la tierra, hermano Carmelo, tomando en cuenta el Salmo 103:13 y del 17 al 22 también. Bueno, aquí vamos a la palabra del Señor, Salmo 103:13 y luego vamos al 17, del 17 al 22. Dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y ahora del 17 al 22. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y en otras Biblias dice: alaba, alma mía, al Eterno. Hermanos, aquí podemos ver que el Padre, como leímos en el versículo 13, se compadece de sus hijos, ¿verdad? Que así como el Padre se compadece Jehová de los que le temen. Pero hay una parte muy especial en el versículo 18. Dice que sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hermanos, el Señor siempre, como dice Isaías o Jeremías, con amor eterno te ha amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir siendo ingratos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir siendo rebeldes, verdad, a los mandamientos del Señor? De una o de otra manera le provocamos a Él, verdad, fallándole en esto. Pero podemos ver, hermanos, que aquí los discípulos, ellos andaban obedeciendo la palabra del Señor. Y miren la manifestación del Señor, que se compadeció no solamente de ellos, sino de los presos, para que vieran que la gloria del Señor estaba con sus discípulos. Así tú y yo, hermanos, si estemos pasando en la peor situación que estemos pasando, ¿verdad? El Señor se va a manifestar en formas especiales que posiblemente ni tú ni yo ni nos imaginamos, mucho menos otras personas como estos presos que estaban también allí con ellos, ¿verdad? En otras celdas, pero también, fíjense cómo allí, ¿verdad? Como se leyó allí en el 26, donde con el terremoto las manos de muchos quedaron libres de esas cadenas. Entonces ahí, hermanos, el Señor nos quiere hacer libres. Nos quiere hacer libres del pecado, ¿verdad? Que nos está todavía esclavizando, ¿verdad? El Señor nos quiere dar libertad y nos quiere preparar para este tiempo que estamos viviendo.
Interesante cuando el salmista dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Gloria a Dios. Digo interesante porque esto, hermanos, es lo que sostiene a cualquiera que se encuentre en una situación difícil. Saber de que Jehová ha establecido en los cielos su trono. Porque el que tiene claro esto sabe que Dios es sobre todo gobernante terrenal. Amén. Que Dios está, hermanos, sobre todo poder que pueda haber aquí en la tierra. Que por muy, digamos, fuerte que pueda ser el enemigo, que por muy grande que sea la persecución en contra de nosotros, oh hermanos, sobre todo eso, Dios está sentado en su trono. Y si Dios está sentado en su trono, Él tiene el dominio sobre todo. Dice acá que Él domina sobre todos. Amén. Sobre presidentes, sobre gobernadores, sobre emperadores, sobre jueces, sobre militares, sobre toda persona que se crea poderosa aquí en la tierra. Jehová domina sobre todos ellos. Gloria a Dios. Y esto, hermanos, hay que tenerlo en cuenta. Cuando miren, estos magistrados romanos hicieron esa injusticia contra Pablo y Silas, de meterlos hasta el último calabozo de más adentro, allí en la mazmorra de Filipos, azotarlos previamente, buscando con eso, hermanos, que se desanimaran. Cuando hicieron toda esa barbaridad injusta de ponerlos en el cepo para que sintieran calambres, para que sus espaldas se llagaran en la posición en que estaban allí, en esa fría celda, en ese frío piso. Hermanos, cuando todo eso sucedió, Dios dijo, aquí el que va a decidir esto soy yo. Aquí el que tiene el control de esta situación soy yo. Amén. Y hermanos, miren, un temblor, un terremoto, fue suficiente para Dios manifestar su gran poder. Así nosotros vemos que Dios interviene. Y va a intervenir siempre que Él lo crea necesario sobre sus hijos que sean injustamente tratados como Pablo y Silas lo fueron. Esto, hermanos, nos debe a nosotros levantar la moral, nos debe aumentar la fe, nos debe, hermanos, hacer que confiemos. Porque noten ustedes que dice que Él tiene ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su obra. Él tiene, dice, ejércitos, ministros suyos que hacen su voluntad. Él solo puede ordenar a un ángel y dice, ved allí a resplandecer. Y con tu resplandor le ciegas los ojos a todos esos que tienen apresados a mis hijos. Abre las puertas y que salgan. No sabemos, hermanos, los milagros que Dios va a hacer si Él lo cree conveniente. Amén. Solo les digo, hermanos y hermanas, creamos de que Dios va a intervenir de la manera que Él considere conveniente. Esto de verdad nos anima para seguir adelante. Y no nos desanimemos. No nos desanimemos. A veces, miren, hermanos, a veces uno oye cosas. La gente dice cosas. La actitud de la gente a veces como que quiere el enemigo desanimarlo a uno para que no siga adelante. Pero eso no es nada, hermanos. O sea, que ya le tengan una pistola puesta a uno aquí en la cabeza o a que ya le estén dando con varas en la espalda. Eso es otra cosa. Por eso, hermanos, aquí nosotros vemos que por más que quisieron desanimarlos, ellos cantaron, ellos oraron y Dios se manifestó. Vamos al don profético, hermano Carmelo, para ampliar más el punto. Bueno, aquí hay dos citas, una que es cortita, que está en el libro Mi Vida Hoy, página 21, y la otra está en el Conflicto de los Siglos, páginas 610 y 611. Pero ¿qué le parece si la leemos por partes? Okay. Leemos la primerita, la cortita, y luego seguimos con la otra. Ok, bueno, aquí dice que Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios, y fueron enviados ángeles del cielo para librarlos. La tierra tembló bajo el
paso de esos mensajeros celestiales y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par, dejando a los prisioneros en libertad. Al estar leyendo yo esto me estaba acordando, ¿verdad?, que hay otros pasajes donde cuando Jesús murió, ¿verdad?, también hubo un terremoto y muchas tumbas de santos se abrieron, hermanos, donde estaban cautivos, ¿verdad?, donde estaban ellos en el sueño de la muerte, pero muchos ahí, ¿verdad?, ahí fueron despertados. Eso, hermanos, esos terremotos, cuando el Señor los manda con un propósito de despertarnos. Puede ser, ¿verdad?, como estuve diciendo antes, del sueño de la muerte, pero puede ser del sueño del pecado también, donde estás esclavizado ahí, hermano. El Señor tiene que usar ciertas medidas que Él cree convenientes para hacernos ver las cosas, para despertarnos, para liberarnos si nosotros lo permitimos, porque el Señor no fuerza a nadie. Pero, hermanos, estas lecciones a mí me están sacudiendo porque en momentos siente uno, ¿verdad?, como desfallecer, siente uno como que, ay, Señor, yo te necesito mucho y no sé qué me está pasando. Siento que no estoy haciendo lo que debería de hacer y eso me preocupa. Yo me pregunto y yo le digo al Señor, me preocupa mi estado, ¿verdad?, y mi relación contigo, Señor, con usted. Me preocupa eso y yo quiero, ¿verdad?, que usted me cambie, ser diferente. Pero aquí vemos, hermanos, realmente esos terremotos no solamente, ¿verdad?, lo sintieron los discípulos para bendición, sino también los presos y alguien más, como lo vamos a estar viendo adelante, el carcelero. Cómo le llegó esa bendición tan grande de recibir la palabra del Señor. Ahora, vamos a hacer en la lectura del don profético una transición de lo que sucedió allí en Filipos con estos carceleros, perdón, con estos presos, es decir, Pablo y Silas. Vamos a hacer una transición con lo que va a ocurrir con los que se dediquen a ser fieles a Dios y guardar sus mandamientos. Dice que cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de prueba? ¿Olvidó acaso al fiel Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Olvidó acaso a Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la muerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo en donde había sido echado? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno ardiente o de Daniel en el foso de los leones? El Señor de los ejércitos ha dicho: aquel que os toca a vosotros, le toca a él en la niña de su ojo. Gloria a Dios. Amén. Hermanos y hermanas, aquí nosotros miramos que como no se olvidó de Pablo y Silas, allí en la mazmorra, tampoco se va a olvidar de nosotros cuando estemos en una condición
parecida por ser fieles a Dios y Gloria guardar a sus Dios. mandamientos. Gloria a Dios. No sé, hermanos, no sé qué tipo de prueba es la que vamos a pasar. No sé. A veces le comento a mi esposa y de repente mi esposa, como ella es la encargada de hacer la programación de la radio todos los días, de repente vamos manejando, yo voy manejando y ella va trabajando ahí haciendo el playlist, le llaman, que es la programación. Y mientras ella lo va haciendo, la radio se va escuchando. Y a veces es su servidor el que está predicando, es un tema de este servidor. Y son de esos temas fuertes, donde se denuncia el sistema apóstata que el papado ha promovido a lo largo de la historia. Y cuando me escucho ahí cómo hablo y cómo presento lo que dice la sierva del Señor y la Biblia y las cosas que en la historia se han visto, cuando me escucho yo le digo a mi esposa, es muy peligroso lo que ese hombre está diciendo, le digo. Y me refiero a mí mismo. Es muy peligroso lo que él está diciendo, le digo, porque eso será usado en su contra. Y eso, le digo, pues en tiempos difíciles, eso es muy delicado. Entonces yo le digo a mi esposa, no sé, le digo, qué es lo que va a pasar. Pero yo solo quiero asegurarme de estar bien con mi Dios. Amén. Yo solo quiero asegurarme, hermanos, de estar haciendo su voluntad y amarlo y respetarlo. Y lo que venga, pues si Él lo permite, Él me va a ayudar a soportarlo. Pero yo te digo a ti también, solo ama a Jesús, solo ámalo. Solo guarda sus mandamientos en demostración de tu amor. Solo, hermano, hermana, sírvelo. Dedícate a Él. Y deja que lo demás, Él se encargue de eso. Solo acuérdate que como no se olvidó de Pablo y Silas, no se olvidó tampoco el Señor de Lot, no se olvidó de José, no se olvidó de Jeremías, no se olvidó de Elías, como no se olvidó el Señor, hermanos, de los jóvenes allá en el horno de fuego ardiente, como no se olvidó el Señor de Noé, tampoco se va a olvidar de ti. Tampoco, hermano, se va a olvidar de nosotros. De manera que si amamos al Señor, queremos vivir piadosamente, vendrá persecución. Pero acuérdate, el Señor no se va a olvidar de ti. Y solo con eso en mente, hermano, sostente, mantén tu fe, aférrate y deja que Él intervenga de la manera como Él lo crea conveniente. Amén. Hermano Carmelo, para cerrar la declaración que sigue diciendo. Bueno, quería destacar, hermano Carmelo, que aquel que os toca a vosotros, toca la niña de sus ojos, dice el Señor. Exactamente. Y esto nos dice a nosotros que Él va a actuar. Él va a actuar de una manera que no tenemos ni idea, pero va a actuar de una manera poderosa. Bueno, sigue diciendo que aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Los juicios de Dios caerán sobre los que traten de oprimir y aniquilar a su pueblo. ¿Lo crees así, hermano? Yo lo creo, que los juicios del Señor van, como dice aquí, a oprimir, ¿verdad? Van a caer a los que traten de oprimirnos, a los que traten de hacernos daños. Pero fíjate que me gustó alguna partecita de por aquí, ¿verdad? Donde dice que aquel que conoce todas nuestras debilidades y que ve todas las pruebas está por encima de todo eso, de todos los poderes de la tierra. Y hermanos, pues nosotros, dice que la prisión se volverá en palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe.
Yo sé que necesito mucha fe y por eso le pido al Señor que me ayude, que me dé fe, como dijo aquel hombre, ayuda a mi incredulidad. Y yo le pido al Señor, porque si vienen estos momentos de prueba, y como dice aquí, ¿se olvidará el Señor de su pueblo en esa hora de prueba? No, ¿verdad? Como aquí el varón dijo y como leyó, ¿verdad? ¿Cómo no se olvidó de Noé? No se olvidó de Lot, no se olvidó de Daniel, no se olvidó de Elías, no se olvidó de Jeremías. Así también el Señor no se va a olvidar de ti ni de mí, hermanos. Solamente que necesitamos desde ya ponernos en sus manos para que Él nos pueda ayudar. Interesante que los calabozos, nuevamente, hermanos, van a existir cuando la ley dominical se imponga. Pues aquí la sierva del Señor dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que guardan los mandamientos suspenda la protección y la garantía del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, entonces dice, muchos dice, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Muchos dice, serán encadenados, serán encerrados en cárceles y algunos serán abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Nosotros miramos entonces que lo que pasó con Pablo y Silas, cuando la ley dominical se imponga, hermanos, volverá a ocurrir. Yo creo que es un buen momento para orar y pedirle al Señor que nos haga fieles y valientes a Él, que nos dé tanto amor por Él para que no le tengamos miedo a esto y lo podamos soportar. Otra cosita que dice allí, ¿verdad? Que muchos huirán de las ciudades. Exacto. Y de los pueblos. Muchos hoy en día, muchos de nosotros estamos tratando de salir de la ciudad, hermanos. Y muchos pues todavía como que la piensan, ¿verdad? Pero qué triste que aún en la ciudad el Señor te va a estar protegiendo, ¿verdad? Porque no quisiste salir y vas a huir, pero va a ser más difícil esa prueba para ti, hermano, hermana. Si desde ya tú ya estás pensando ya mejor tener una comunión, y es donde la podemos tener uno más estrecha, más cercana, viviendo fuera de la ciudad. Esa relación, ¿verdad?, que tú tengas fuera de la ciudad te va a ayudar bastante cuando vengan las pruebas. Yo cada vez que voy para Houston, hermano, hermana, no hay cosa que me distraiga tanto que ver cartelones a los lados, ¿verdad? Y ver los carros cómo van. Y yo tan a gusto que estoy por acá, ¿verdad? Donde yo vivo, que no me dan ganas de ir para allá, hermano. Mi mente me distrae mucho. Y, ¿verdad? Claro, pues acá en otro lado donde tú no ves más que árboles y todo, pues estás en una comunión más con el Señor, como que contemplas más al Señor más de cerca. Vamos a pedir a Dios, hermanos, que intervenga en favor nuestro cuando venga la prueba, pero que también nos prepare desde ya para esa prueba. Oremos. Amén. Amante Dios y Padre, gracias por poner en perspectiva para todos nosotros lo que ha de venir en el futuro. Amén. Sí, sí. Pues vemos, Señor, que la experiencia de Pablo y Silas se repetirá. Que nuevamente, Padre, cuando la ley dominical se imponga, otra vez los calabozos se abrirán. Ayúdanos para meter en ellos a aquellos que te amamos y guardamos tus mandamientos. Ayúdanos. También, Padre, podemos ver que nuevamente vendrán los castigos, vendrán, Padre, las injusticias, vendrán, Señor, todas estas cosas que los discípulos experimentaron. Sabiéndolo de antemano, Padre, nosotros te pedimos que también nos acordemos siempre, sí, Señor, como tú interviniste esa vez, cuando Pablo y Silas sufrían en la cárcel, pero como, Padre, tú estuviste allí para mostrar que quien está sentado en el trono eres tú. Gracias. Señor, te rogamos que esa fe nos sostenga desde ya, sí, Padre. Esa seguridad y confianza, Padre, nos haga ver anticipadamente la manera poderosa como vas a intervenir. Sí, Señor. Solo te pedimos, Señor, que te amemos siempre y que nunca te fallemos, que en toda condición y circunstancia difícil nosotros siempre busquemos la alabanza y la gloria tuya. Amén. Sí, te rogamos, Padre, que nos ayudes a amarte tanto, que te amemos siempre a pesar
a pesar de los sufrimientos que puedan venir. Sí, Que nuestro amor por ti sea genuino y que la obediencia a tus mandamientos, oh Señor, nos haga un pueblo que refleje tu carácter. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.